Hola a todos, somos Guillermo y Marcelo en Las Heras. Seguimos con los parciales, en este caso un segundo parcial, un modelo 2 de segundo parcial. Ya hemos hecho uno en un video anterior. Igual que en el anterior, son 4 ejercicios a desarrollar. El primero del tema determinantes, el segundo de transformaciones lineales relacionadas a la geometría, un ejercicio 3 de transformaciones lineales generales de R3 en R3, y el ejercicio 4, el conocido ejercicio de cónicas. El ejercicio número 1 de determinantes nos pide hallar el valor de A perteneciente a R, de modo que las matrices A y B verifiquen que el determinante de A al cubo por B menos A al cubo dé como resultado 250. Entonces, primero vamos a mirar esta ecuación que nos dice que el determinante de A al cubo por B menos A al cubo valga 250 y le vamos a aplicar algunas propiedades. Lo primero que vamos a hacer es sacar A cubo de factor común y entonces se transformará en el determinante de A cubo por B menos la identidad. Hacemos esto porque para el determinante de un producto tenemos la propiedad que si las matrices son cuadradas es el producto de los determinantes, y entonces nos queda el determinante de A al cubo por el determinante de B menos la identidad igual a 250. Y entonces, en el determinante de A al cubo, podemos decir que es lo mismo que el determinante de A elevado al cubo. Obviamente queda multiplicado por el determinante de B menos la identidad, y a ese resultado le pedimos que nos dé 250. Con lo cual, queda claro que tenemos que calcular el determinante de A y el determinante de B menos la identidad. Para el determinante de A, como la matriz A ya tiene una columna con 2 ceros y un elemento en principio distinto de 0, vamos a desarrollarla por la columna número 1. También lo podrías haber desarrollado por la fila número 2. Yo elegí desarrollarlo por la columna número 1 para que, en principio, ya me quede algo en función de A, un polinomio en función de A, pseudo factorizado. Entonces, el determinante nos da A por menos 1 a la 1 más 1 por el determinante de la matriz 1, 0, 3 menos 1. Y ese determinante, que se hace 1 por menos 1 menos 0 por 3, da menos 1, que multiplicado por A da efectivamente menos A. En el caso del determinante de B menos la identidad, lo que tenemos que hacer es tomar la matriz B y restarle una unidad en los elementos de la diagonal, y entonces nos quedará el determinante de la matriz 1, 3 menos 2, 0, 1, 5 y 1, 3, 0. Y para hacerlo más sencillo, hacemos una operación elemental entre filas que no altera el determinante de la matriz. En este caso hacemos fila 3 menos fila 1, y entonces nos queda el determinante de la matriz 1, 3 menos 2, 0, 1, 5, 0, 0, 2, que es una matriz triangular, y por lo tanto el determinante es el producto de los elementos de la diagonal, obviamente 1 por 1 por 2, que da como resultado 2. Colocando esto en la ecuación, nos queda menos A al cubo, el determinante de A elevado al cubo, por 2, el determinante de B menos la identidad, igual a 250. Obviamente el menos A al cubo es menos A por menos A por menos A, que es menos A al cubo, por 2. Obviamente dividimos por 2, y el 250 dividido 2 nos dio 125. Y entonces nos queda A al cubo igual a menos 125. Y finalmente A igual a menos 5, habiéndole calculado la raíz cúbica a menos 125. Con lo cual, el valor de A que estábamos buscando era A igual a menos 5. Vamos a recuadrarlo, así queda clara cuál es nuestra respuesta. El segundo ejercicio nos dice que al aplicarle al vector 1 menos 2 la composición de un deslizamiento cortante de factor menos 3 en la dirección del eje Y, seguido de una simetría respecto a un eje, se obtiene el vector 1, 5. Nos preguntan cuál es el eje de simetría y hallar la matriz de la composición. En este caso, tenemos que interpretar que cuando nos dicen seguido de una simetría respecto de un eje,
quisieron escribir respecto de un eje coordenado, o sea, del eje X o del eje Y. Entonces, vamos a escribir primero la matriz de el deslizamiento cortante, 1, 0, menos 3, 1, ese deslizamiento cortante de factor menos 3 en la dirección del eje Y. Vamos a pensar que la matriz de la simetría, en este caso, entendiendo que es una simetría respecto del eje X o respecto del eje Y, será una matriz del estilo A0, 0B, donde A y B podrán tener valores 1 o menos 1. Vamos a suponer que si uno toma el valor 1, el otro toma el valor menos 1, suponiendo que sea una simetría respecto del eje X o una simetría respecto del eje Y, ambos podrían tener el valor menos 1 y sería una simetría central. Pero bueno, vamos a suponer que en ese caso no estamos en esa condición. Obviamente, lo que nos está diciendo el ejercicio es que si al vector 1 menos 2 le aplicamos primero el deslizamiento cortante en Y, obtenemos algún vector B, y si a ese vector le aplicamos la simetría, vamos a obtener como resultado final el vector 1, 5. Desde el punto de vista matricial, la matriz global se va a construir como el producto de estas dos matrices, S por DI en el orden correspondiente, escrita DI del lado derecho porque es la primera que va a actuar, porque es la primera transformación que le aplicamos a nuestro vector 1 menos 2, y luego la S. De esta manera, vamos a tener que multiplicar A0, 0B por 1, 0, menos 3, 1, y entonces la matriz que nosotros vamos a obtener será A0 menos 3B y B. Esa matriz se la tenemos que aplicar al vector 1 menos 2 puesto como columna y nos tiene que dar como resultado el vector 1, 5 también escrito como columna. Por lo tanto, la operación será A0 menos 3B por el 1 menos 2 igual al 1, 5. Si hacemos la operación matricial, A0 por el 1 menos 2 da A, y menos 3B por el 1 menos 2 da menos 3B menos 2B, que es menos 5B. Y a eso lo tenemos que igualar, obviamente, al 1, 5. De esa manera, tenemos que A tiene que valer 1 y que menos 5B tiene que valer 5. Por lo tanto, queda claro que B tiene que valer menos 1. Y entonces, la matriz de simetría es 1, 0, 0, menos 1, que se corresponde con una simetría respecto al eje X. Obviamente, con esto, podemos decir que nuestra matriz M, la matriz global de la transformación, será 1, 0, 3, menos 1, reemplazando A y B en esta matriz general. El tercer ejercicio nos pide definir si es posible dos proyectores, P1 y P2. En principio no lo dice el enunciado, debería decirlo, distintos entre sí, de R3 a R3, tales que el núcleo de ambos proyectores sea el subespacio generado por el vector 2, 1, 0 y que P1 en 0, 1, 0 y P2 en 0, 1, 0 vayan a parar al vector 2, 2, 0. Lo que tenemos que recordar, obviamente, es que si P es un proyector, lo que corresponde es que P compuesta con P nos dé lo mismo que P. Esto quiere decir que aplicar dos veces P nos lleva exactamente al mismo lugar que aplicar una sola vez P. Entonces, vamos a separar P1 y P2 para ir trabajándolos en forma conjunta. Y la primera información que tenemos es que el 2, 1, 0, tanto para P1 como para P2, tiene que pertenecer al núcleo. Por lo tanto, vamos a llevar al 2, 1, 0, tanto en P1 como en P2, al 0, 0, 0. Vamos a, obviamente, decir que si vuelvo a aplicarle P1 y P2 al 0, 0, 0, por definición de transformación lineal, va a ir a parar al 0, 0, 0, con lo cual esa primer fila, tanto para P1 como para P2, verifica
que aplicar 2 veces P nos lleva al mismo lugar que aplicar una sola vez P. Y le agregamos la segunda información que nos pide el problema, que es que P1 y P2 aplicados al 010 nos lleven al 220. Entonces, como el 220 está en la imagen de P1 y está en la imagen de P2, entonces, para que se pueda cumplir que P sea un proyector, P1 aplicado al 220 nos tiene que dar el 220 y lo mismo tiene que ocurrir con P2. De esta manera, tenemos la siguiente situación. Si nosotros sumamos estos vectores, tanto para P1 como para P2, vemos que efectivamente la información que nos estábamos armando, que el 210 iba al 000 y el 010 iba al 220, efectivamente se cumple para P1 y para P2. Efectivamente, aplicar una vez P1 o 2 veces P1 o una vez P2 o 2 veces P2 al 220, efectivamente verifica que va a parar al 220. Uno podría pensar que las dos transformaciones ya están terminadas, pero claramente eso no es así, porque el 210, el 010 y el 220 no forman una base del espacio vectorial R3, y entonces para definir a la transformación lineal, lo que nos falta es agregar un vector linealmente independiente, tanto en P1 como en P2, para ver a dónde lo vamos a mandar para tener P1 y P2 proyectores que cumplan con todo lo que se pide. Vamos a entonces completar para P1 primero, lo vamos a completar en color rojo, agregamos un vector, el 001, lo vamos a mandar al 001 y entonces cuando lo aplicamos otra vez P1 va a parar al 001 y entonces cumple con ser un proyector. Y entonces podemos ver que el 210, el 010 y el 001 son una base de R3 y por lo tanto la transformación P1 estaría bien definida. Para P2, en lugar de elegir el vector 001, vamos a elegir otro vector porque necesitamos que P2 sea distinta de P1 y entonces elegimos arbitrariamente el vector 011, lo vamos a mandar a través de P2 a sí mismo al 001 y entonces aplicándole otra vez P2 al 011 vamos a tener el 011. De esa manera, lo que nos falta es demostrar si los vectores 210, 010 y 011, vectores que elegimos para P2, forman una base de R3. Usamos el método corto, ponemos los vectores en fila, hacemos la operación fila 3 menos fila 2 y lo que logramos es que la matriz quede escalonada, triangulada, que los vectores sean linealmente independientes y por lo tanto sean efectivamente una base de R3, con lo cual la transformación lineal P2 también está bien definida. De esta manera, P1 la definimos de esta manera, el 210 al 000, para que el 210 sea el núcleo de la transformación, el 010 lo mandamos al 220 para cumplir que P1 del 010 sea el 220, como dice en el enunciado, y ese tercer vector, el 001, lo mandamos a sí mismo, y entonces vemos que tenemos dos vectores linealmente independientes en la imagen tendrá dimensión 2, y el núcleo entonces tiene dimensión 1 y verifica lo que pide el ejercicio en su enunciado. Para la transformación lineal P2, definimos que P2 aplicado al 210 va a parar al 000, que el 010 a través de P2 va a parar al 220 y que el 011 a través de P2 va a parar al 011. Esas serían las definiciones de P1 y P2, pero nos faltaría chequear que efectivamente P1 y P2 son transformaciones lineales distintas, o mejor dicho, son dos proyectores distintos. Entonces, si miramos un poquito con cuidado, si restamos las dos últimas filas de P2, o sea, si al 011 le resto el 010 y al 011 le resto el 220, nos va a marcar que el 001 a través de P2 va a ir a parar al menos 2 menos 1, 1, con lo cual
claramente, P2 es distinta de P1. El último ejercicio, el ejercicio 4, nos pide hallar la ecuación canónica de la parábola formada por los puntos que están a la misma distancia del punto 5 menos 3 y de la recta L, x igual a 4. Y entonces vamos a decir que nuestros puntos son del estilo xy, que los puntos de la recta L los vamos a escribir como 4, punto y coma y, 4 porque nos están diciendo que la x tiene que valer 4 obligatoriamente. Y entonces vamos a llamar Q a nuestro punto 5 menos 3, el punto de referencia. Y por lo tanto, vamos a dividir el ejercicio en algunas partes. La primera parte, la parte A, vamos a calcular la norma del vector QP. La norma del vector QP obviamente es la norma del vector que obtenemos haciendo P menos Q. Si hacemos P menos Q, obtenemos el vector x menos 5 y más 3. Y la norma de ese vector es la raíz cuadrada de x menos 5 al cuadrado más y más 3 al cuadrado. La parte B, vamos a calcular el vector PLP, la norma del vector PLP, que vamos a tener que hacer la cuenta P menos PL. Si hacemos esa cuenta, obtenemos x menos 4, punto y coma 0. Y la norma de ese vector, vamos a escribirla, por ahora, como la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Obviamente, tenemos que plantear que la norma del vector QP tiene que ser igual a la norma del vector PLP, porque nos dice que los puntos están a la misma distancia del punto 5 menos 3 y de la recta L, x igual 4, y entonces igualamos las dos normas que calculamos, la raíz cuadrada de x menos 5 al cuadrado más y más 3 al cuadrado, la igualamos a la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado, al que ya le sacamos el 0 al cuadrado, que sabemos que vale 0. De esta manera nos va a quedar, elevando al cuadrado a ambos lados, que x menos 5 al cuadrado más y más 3 al cuadrado es igual a x menos 4 al cuadrado. Vamos a desarrollar el cuadrado de los dos términos que contienen a la x. Nos va a quedar entonces x cuadrado menos 10x más 25 más y más 3 al cuadrado igual a x al cuadrado menos 8x más 16. Vamos a reordenar la ecuación y entonces nos va a quedar y más 3 al cuadrado igual a 2x menos 9. Sacando factor común en el lado derecho, nos queda y más 3 al cuadrado igual a 2 por x menos 4,5. Y entonces la ecuación pedida es y menos 3 al cuadrado igual a 2 por x menos 4,5. Que esto se corresponde a una parábola cuyo eje de simetría es un eje horizontal. Bueno, espero que te sirvan estos ejercicios que estuvimos haciendo para poder vos practicar todos los parciales que necesites para que puedas entonces tener las mayores chances de éxito en el parcial. Nos vemos en el próximo video.